Ahorita que empezamos esta sesión, la empezamos porque era la continuación de una conversación que estábamos teniendo Fer y yo. Fer y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Y fíjense que nos conocemos por la persona de la que estábamos hablando. Ese fue, así llegamos a la vida una de la otra, ¿no? Ajá. Entonces, esa turbulencia que se puede generar en grupos, viniendo de las vacaciones, les va a ser muy fácil entender, en resumen, cómo se mueven las circunstancias, ¿no? De las cosas en la vida, especialmente las que son generadoras de problemas. Entonces, la última clase que les mandé, esa que les mandé como en el chat, nada más porque estaba grabada ayer, el lunes que tenía que dar clase, y andaba yo en el traslado. Tengo muchos libros de budismo, ¿no? Porque es una cosa que me interesa mucho en procesos mentales. Es muy interesante cómo eso puede ser hoy la base de la mejor categoría de psicología disponible, ¿no? Así debería de ser la terapia psicológica, debería estar basada en la filosofía budista, es la forma más rápida de sanar. Pero es muy complicada, la filosofía budista tiene muchos trasfondos y tiene muchos pedazos de información que solo pueden explicar las gentes que están totalmente empapadas en eso y mucha gente no le interesa, ¿no? Entonces, lo que sí se vuelve muy interesante y que es bien fácil de explicar es cuando nosotros asignamos cierto tipo de valor a las cosas y por eso podemos generar patrones de atracción o de odio. Pero no tiene que ver con que la cosa tenga una cualidad específica, salvo en el caso de los narcisistas perversos, los psicópatas, los sociópatas, o la gente que por alguna manera está correctamente diagnosticada como borderline. ¿Ok? Y es muy importante que sepan esto. Entonces, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Clínico de Enfermedades Mentales, hay una categoría, el DSM-5 es la última versión, que es la revisada con las añadiduras que traían pendientes, ¿no? El narcisismo perverso jamás nunca había formado parte del Manual de Diagnóstico Clínico. Era una cosa que se asumía como circunstancial, véanlo así. Cuando les digo circunstancial es que, pues, un poco el narciso es como esta historia mítica y que el güey se enamora de su imagen y quién sabe qué, es una cosa complicada que nadie entiende bien porque no hay una explicación específica, pero hay un argentino que la gente que ya tiene mucho tiempo conmigo sabe, somos fans en esta oficina de ese güey. Se llama Luciano Lutero. Es un güey muy joven, es psicoanalista y un montón de otras cosas más. Y Luciano postea cosas de psicoanálisis. Es una cuenta compleja. Eso quiere decir que su público, pues no es el ciudadano común y corriente, aunque ha logrado evolucionar de manera gradual a volverse el güey que puede explicar procesos muy complejos de análisis en posts que son bastante sencillos, aunque tienen su grado de complejidad. Si ustedes vienen al taller, leer a Luciano les es cada vez más fácil, porque aquí hacemos el trabajo psicoanalítico de una manera más simple. Eso quiere decir, nos metemos en procesos de análisis sin que se den cuenta porque son teóricos. La tarea es más pendeja de lo normal, digamos, en cuestiones de terapia. Y cuando llegan al post dicen, güey, yo sí sé qué dice aquí. O sea, no mames, ya hasta inteligente te sientes, ¿no? Entonces, fíjense, Luciano tiene un post, se los voy a leer para que lo lean en sus palabras y no en mi interpretación de las palabras de Luciano. Tiene un post en donde describe narcisos, ¿ok? Que hace una explicación muy puntual de lo que ser narcisista significa y me atrevo a decir que es poética. O sea, es verdaderamente preciosa porque lo describe como un proceso de sed, de tener sed, ¿no? Entonces, fíjense, ¿dónde dejé mis lentes? Bueno, no, sí veo, pero... Dice, Narciso no está enamorado de su imagen. Todo el mundo pensaría que Narciso está enamorado de su imagen. ¿Están de acuerdo? Porque se ve en el charco de agua y parece que queda prendado, ¿no? Entonces dice, después de despreciar a Eco, que no puede hacer más que huir hasta convertirse en un hilo de voz, Narciso lo que tiene es sed. Esta es la premisa del mito, ¿ok? Narciso está persiguiendo a Eco corre sin descanso y Eco tiene esa capacidad. Y Narciso, después de perseguirlo hasta el cansancio, de lo que se muere es de sed, ¿ok? Entonces, dice el pedacito siguiente, a Narciso hay que entenderlo por su sed. A ver, antes de seguir, conciban en este momento en su cabeza a una persona a la que ustedes conocen como una persona que es muy narcisista. Solo piensa en ella,
quiere que ustedes sean sus principales complacientes en su compañía, quieren que ustedes provean para ellos todo lo que ellos necesitan, sus necesidades van primero y por encima de las de todo mundo. Sí, es un sobapega constante, porque claro, te necesita pegar para mantenerte confundido a la hora de que te sobas, como es muy confuso. Ahorita vamos a ver lo del DSM-5 y por qué está en esa categoría. Entonces, parecería a la larga cuando ustedes están cerca de una persona narcisista que esa persona no siente. Dices, es que no siente, o sea, como que no se compadece de nada, no se conmueve con nada, y de niveles de empatía tiene cero, o sea, no le importas tú, nunca está interesado en ti. Es más, si te puede destruir porque eso es un fin para esa persona en sí misma, lo va a hacer, y no tiene empacho porque no sienten culpa y vergüenza, ¿ok? ¿Hasta ahí va bien? Ya se imaginaron a su persona. Bueno, ahora vamos a tratar de entender a esa persona desde su sed. Por eso les digo que se vuelve hermoso, ¿saben? Es una persona que tiene sed. Si todos aquí hemos tenido sed, sabríamos cómo se siente tener sed y no tener con qué sanar esa sensación desquiciante de poder acallar o aquietar esa necesidad tan enfermiza de poseer agua para poder sentir alivio. ¿Sí me explico? No nada más tomártela, es que la quieres para ti. No sé si me explico. Bueno, entonces dice, Narciso se reclina en el río y queda prendado de la imagen que éste le muestra. Es el río quien entonces seduce a Narciso. Eso dice la historia, ¿ok? Pero ¿quién es el río? Pregunta Luciano. Dice, bueno, ¿quién le muestra a Narciso esa imagen que lo retiene? O sea, ¿quién es el río? ¿Quién es el que proyecta lo que Narciso quiere tener? No es que es el río, es agua. Sí, pero el problema no es que es el río, o sea, que es el agua, sino quién es el agua, ¿no? Piensen quién es el río. Bueno, entonces, dice, esa imagen que para la sed es insaciable. O sea, Narciso necesita poseer quién es el río. ¿Sí me explicó? Es esa capacidad ligera, transformable, adaptable, fresca, que tiene cualidades increíbles porque sana la sed de quien sea. ¿Sí lo entienden? Bueno, cuando ustedes al Narciso en la vida real lo atraen, es porque ustedes son el río, entiendan. Y Narciso, a Narciso hay que entenderlo por su sed. Lo que tiene Narciso es sed de ti. ¿Sí entienden? Y esa sed es insaciable. Narciso no puede saciar su sed. Por eso se vuelven peligrosos. Porque no importa que Narciso se tomara el río, se lo acabara, seguiría teniendo sed. Entonces, por eso ustedes cuando conocen a narcisistas, y esos narcisistas, como en el DSM-5, son perversos, la perversión de donde viene es del deseo insaciable. Eso lo hace perverso. ¿Sí entienden? Una persona que no es perversa tiene una saciedad, hay un límite. Dice, bueno, creo que ya hice suficiente, ¿no? Perdón, me pasé. Como que, bueno, sí te atropellé, pero ya como que esto sobró. Esa persona no tiene perversión, es una persona que puede por lo menos reconocer que hay un deseo y que a lo mejor no quiere lo que desea y lo reconoce. ¿Sí entienden? Podemos desear cosas y no querer lo que deseamos. ¿Sí entienden eso? Podemos desear cosas que no queremos. Entonces, ustedes pueden desear ser solteras, pero no quieren. ¿Sí entienden? No muy bien. Sí, o sea, imagínate que tú estás casada, tú tienes hijos, vives en una familia, tienes una cierta estructura de 20 años en construcción, tú tienes ya un fondo de reserva para la vejez en compañía de alguien a quien conoces, tus hijos pueden crecer en un ambiente contenido, con una casa donde pueden regresar. Claro, eso es lo que quieres, por eso es lo que tienes y lo quieres, por eso sigue ahí. Tú puedes desear otra cosa. Tú puedes desear en tus sueños guajiros ser soltera, viajar, tener un novio más joven, no tener hijos, no hacerte cargo de una casa. Puedes desearlo, pero puedes no querer lo que deseas. ¿Sí lo entienden? Y entonces cuando tenemos que terapéuticamente sanar, tenemos que entender la distinción entre lo que deseo y lo que quiero, porque se van a tener que quedar con lo que quieren, aunque puedan desear cosas. Porque cuando el deseo se convierte en lo que quieren, y es más, en términos como más sencillos, ustedes quieren lo que desean, entonces su vida se caga entera. Porque el deseo es efímero, el deseo no tiene una sustancia, es una idea. O sea, pues sí, yo puedo desear que alguien se muera, pero no quiero que se muera. ¿Sí me explicó? Entonces, pienso en el ejemplo que estábamos poniendo ahorita Fer y yo. Esa mujer podía desear que su ex marido se muriera,
Pero si fuera una persona que no fuera un narciso lleno de sed, en una insensatez espantosa, sabría que no es lo que quiere. Pues sí, desearía que no estuviera, pero si yo tengo que analizarlo 2 minutos, diría, oye, pero entonces mis hijos se quedan sin papá, yo no quiero eso, no quisiera generarle ese dolor a nadie. Bueno, el narciso, y especialmente el perverso, quiere lo que desea. ¿Se entienden? Porque es que nunca sacia la sed, eso quiere decir, quiere el río, pero lo quiere en su totalidad, no le importa cuánta gente, si se lo toma, se muera de sed. ¿Sí entienden? Es egoísta. No, eso es perversión. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguien tiene dudas allá? ¿Ya se asustaron un poquito? Bueno, entonces. ¿Quién es el río? Nosotros. Piensen ustedes en los empáticos, los compasivos, los ligeros de espíritu, los amables, los generosos de corazón, los que son arropadores, la gente a la que te arrimas, díganlo en los ranchos, así te dicen, ¿no? Es como estas cosas, esta gente que es, pues piensen en un río es siempre en movimiento, nunca es estático, no se estanca, ¿sí me explico? Derriba las barreras que le ponen, encuentra su camino, no se detiene ante la dificultad, o sea, pues sí, es claro que es aspiracional, ¿no? Todos quisiéramos ser un río, bueno, ser el río, ¿no? El problema es que el río nunca percibe las amenazas del narciso. No las entiende, o sea, no lo superan. Dice, pero ¿cómo? ¿Por qué alguien quisiera contenerlo? ¿Por qué no lo dejarían libre? Qué raro. Yo dejaría libre al río, no mames, quisiera que todo el mundo lo disfrutara, que todo el mundo se beneficiara de él, que más gente tuviera acceso, que todos vivieran en el borde, que en el borde todos pudiéramos coexistir sin contaminarlo, no sé si me explico. El narciso no puede, el narciso lo quiere para él, quiere bardearlo, lo quiere contener, no quiere que nadie tenga acceso a él, si lo contamina le vale madre. Si lo destruye no le importa, es increíble. Bueno, entonces, ahí les va. Esa imagen que para la sed es insaciable, es el río, ¿no? El narciso quiere al río. Dice, Narciso no es un enamorado de su imagen. Hay un error de percepción ahí. Narciso es más bien un sediento. Entonces, imagínense que podemos cambiar la idea de que el narciso es un egoísta, porque ahí como que todavía tiene solución, ¿verdad que sí? Dices, bueno, igual y se le quita, ¿no? Porque aprende cosas y se le quita. La sed no se quita, o sea, y menos la del narciso, o sea, es una sed intrínseca. No hay nada que la sane, por eso está en el DSM-5. Y él sí sabe que tiene esas. Claro que lo sabe y su sensación de vacío es tal, porque sabe que tiene sed y sabe que no se sacia con nada, que lo único que hace es por encabronamiento y frustración destruir. O sea, si yo tengo sed, tú también. ¿Ya me entiendes? Y él sabe que está mal. Es que yo siento que en la medida en que tú estás en el DSM-5 en esa categoría, tú no distingues entre bien y mal. O sea, tú tienes borrada esa línea. Su actuar tomándose todas los ríos. Tienes razón. Tienes ¿no? Y tienen derecho de hacerlo. O sea, su capacidad tan autoimportante se merece todo. Y por eso no se sanan. Jamás, no tienen ni siquiera podrían ir a terapia, para que me entiendas. No existe la terapia que funcione. Y así hicieron. Entonces, ahorita vamos a llegar a eso, ¿eh? Ahorita vamos a pasar a la explicación del pizarrón, ¿ok? Bueno, entonces, Narciso no es un enamorado de su imagen, es un sediento. No tiene una imagen estable, lo que tiene es una imagen frágil y móvil, que es de superficie. El río es de profundidad. ¿Se entienden? Por eso, o sea, es muy hermosa la metáfora del mito, porque Narciso solo puede verse él reflejado en la superficie porque él es un ser de superficie. No tiene capacidad de ver otra cosa. El río lo único que tiene es capacidad de ser profundo. Entonces, el río no entiende superficialidad. ¿Sí entienden por qué ustedes se desquician? Y el taller está hecho, por eso cuando les digo, este taller no es para todo el mundo. No es porque seamos arrogantes, es porque es exclusivo de los narcisos. Por eso lo hice. Lo hice para que aquí no haya gente sedienta. ¿Se entienden? Porque nos destruirían. O sea, si tienen un narciso sentado aquí adentro, se quieren morir. Es más, no duraría un narciso en un taller. Entonces, el chiste de esto es que en el trabajo que estamos tratando de hacer, ustedes tienen que entender que lo que no queremos es ser seres de superficie,
Porque naturalmente el entorno en el que estamos habitando, socialmente construido de esta manera, nos empuja a ser seres de superficie. ¿Se entienden? Frágiles. Seres que no estamos buscando ningún tipo de profundidad y que no fluimos. El narciso es móvil. Eso quiere decir, el agua fluye, es armónica, son como estas oleadas que no representan ningún tipo de amenaza real. O sea, ustedes, aunque vean el mar, cuando el mar está picado, es armónico. ¿Se entienden? O sea, hasta las olas se forman, aunque estén súper encabronadas, se forman con armonía y tienen una sensación de complacencia al final y llegan a depositarse en la arena con gracia. ¿Sí lo ven? Es una cosa increíble. Pero cuando no, eso quiere decir, imagínense que ustedes vieran el mar móvil, sería súper peligroso. Imagínense que el mar agarrara toda su capacidad y corrieras a la orilla. Dirías, chico de la chingada, es como un tsunami. ¿Se entienden? Se hace una escisión y el mar mismo tiene que encontrar altura y devastación para poder regresar a la calma. ¿Sí lo ven? Entonces, imagínense que nosotros estamos tratando en el mundo entre dos. Eso quiere decir, los seres que somos gente no erosiva, eso quiere decir empática, y la gente erosionada. ¿Se acuerdan la medición que les ponía de grados de empatía y grados de erosión? Y cómo cuando vamos avanzando en el mundo de la superficie nos vamos quedando sin empatía y vamos aumentando en grados de erosión. Ahorita les voy a explicar. En base a esa imagen que teníamos, ahorita se las vuelvo a dibujar, van a ver cómo los sedientos pueden nacer con sed, pero también pueden crearse una sed porque vienen de situaciones de violencia extrema, ¿ok? O porque tienen un golpe, también puede ser. Entonces, hasta ahí todo va bien. Sí. Bueno. Dice, el río es ese otro. ¿Se entienden? No es él, es otro. Es ese otro que no supo cómo darle a Narciso la calma. Por más que intentó, por más veces que lo bebieron, por más que explicó, por más que filosofó, por más que reflejó, por más bonito que se puso, por más la chingada, no supo darle calma. Y no le permitió verse donde no está y estar donde no se ve. Eso Narciso no lo puede hacer. Nosotros podemos vernos donde no estamos, ¿sí me explico? Y estar donde no nos ven. Y estar en paz con eso, en calma, ¿no? El Narciso no. El Narciso tiene que ser visto donde está y no puede estar donde no lo ven. Se va. ¿Se entienden? Bueno, entonces, cuando nos encontramos con un Narciso o Narcisa, la primera pregunta es ¿dónde está el otro al que ese Narciso sigue insaciablemente ligado y al que no puede decepcionar aunque se muestre autónomo y egoísta? Siempre está tratando de complacer a alguien para que ese alguien sacie su sed. Él no se siente capaz de hacerlo solo. O sea, no haría trabajo personal jamás. ¿Se entienden? Y por eso cree que alguien le va a saciar la sed. Entonces, siempre que ven a un Narciso, tienen que pensar a quién persigue. Porque no está sin perseguir a nadie. O sea, no existe un Narciso sin el río. Tiene que haber un río, es a huevo. La imagen viene, exacto, y viene junto con pegado. ¿Tienen dudas? Bueno, entonces, ¿cómo se hace un Narciso? Es muy interesante. Entonces, hay muchas teorías. No, ojalá los empáticos pudiéramos producir narcisos. O sea, no, imposible. Un empático produce otro empático. Eso quiere decir un río genera una vertiente que se vuelve lago, que se vuelve arroyo, pero todo está ligado a lo mismo, ¿no? El problema de los narcisos es que acuérdense que son seres de superficie. Eso quiere decir que son terrenales y que están ligados a las cosas. O sea, para ellos las cosas tienen mucho valor, porque creen que las cosas les sacian la sed. Por eso los narcisos que ustedes conocen quieren cosas. No nada más gente, la gente está cosificada. Por eso quieren gente, porque son cosas. Entonces, las personalidades del DSM-5 de esa categoría, psicopatía, sociopatía, narcisismo perverso y borderline, esta es la personalidad limítrofe. Cuando digo esto, este es el diagnóstico correcto. Si ustedes tienen un diagnóstico borderline y no es el diagnóstico correcto, ustedes no se sienten parte de esto. Dicen, no sé, yo sí soy compasiva. O sea, se me van las cabras al monte a veces, pero sí siento culpa y vergüenza. O sea, entonces
Es curioso, pero la mayoría de la gente que está en el borderline está mal diagnosticada. ¿Ya entienden? Y estas categorías casi no se diagnostican. Oye, Vanessa, fíjate que yo leí un poco de narcisismo y también vi que el narcisista busca rémoras Sí. para tener ríos. Es que esos son los flying monkeys, así se llaman. Y esos no son peores. No, es que el flying monkey es el que siempre ha querido ser necesitado. ¿Ya me entiendes? O sea, es un río al que nadie va. Es el arroyo que nadie visita. Es el charquito que se siente como de agua puerca. ¿Ya me entienden? Entonces piensen que un flying monkey no es una mala persona, es simplemente un olvidado que quiere que alguien sienta sed por él. Es más triste todavía. O sea, personalidad limítrofe es cuando tú tienes estos estados maníacos y luego depresivos y luego de repente estás como en una especie de ausencia o en una sensación de estar viviendo en una irrealidad, pero que tú crees que es verdad. O sea, es como una especie de vértice entre la locura y la cordura. ¿Ya me entiendes? Entonces hay grandiosidad y luego hay debacle. En la misma cabeza, por segundo. No, la bipolaridad es totalmente diferente. Narcisismo perverso. Entonces, esta categoría en el DSM-5 se renovó hace muy poquito tiempo, incluyeron esto, digamos, a los sedientos, dentro de una categoría que se ve perra, ¿no? O sea, una categoría en donde hay un psicópata, un sociópata y luego un narcisista perverso, pues como se ve como que están bien peligrosos todos. Lo que pasa es que el narcisismo perverso se ha naturalizado y se ha normalizado en la cultura social y los vemos normal, los vemos como incluidos. Un psicópata no lo vemos incluido en ningún lado, qué raro, o sea, ¿qué hacemos con este güey, no? Como que los tenemos en estratos de o asesinos seriales o gentes que no conviven con nadie o gentes que tienen un objetivo que, pues no sé, es secuestrar niños y guardarlos a todos en una bodega. Como que los vemos en catastrófico el estado, ¿no? La sociopatía también. El narcisismo perverso está socialmente integrado. Son infinitamente más peligrosos los narcisistas perversos que los psicópatas y los sociópatas, porque estos se ven, acuérdense, estos pueden estar donde no se ven, a diferencia de este cabrón. Este cabrón no puede estar donde no lo ven. Entonces, ¿entienden por qué para encontrar un psicópata se tardan 20 años? Porque ese cabrón está en donde no se ve y no le molesta estar donde no se ve. Un narcisista perverso no puede estar donde no lo ven. ¿Sí entienden? Si tú no puedes estar donde no te ven, tú estás a la luz. Tú estás de frente, tú eres la estrella. Tú eres, aunque seas, hay una cosa que se llama covert narcissism, que es el güey que parece tímido, pero todo el mundo sabe quién es. O sea, ok, entonces es el güey que se ve que es tímido, ¿no? Pero todo el mundo lo conoce. Entonces, imagínense que es una estrategia súper sofisticada de destruir. Y por eso te digo que es un plan macabro, bien cabrón, porque es una estrategia en donde el río siempre cae presa. Porque para encantar al río de darte acceso a él, tú tienes que hacer toda una labor. ¿Sí entienden? O sea, el río tiene que poder venir a ti de vez en cuando. No tienes que tú todo el tiempo ir al río. Un narcisista logra que el río se estacione en su casa. Y aparte sienta que es su trabajo saciar la sed del narciso. Y eso en mujer o en hombre es igual de peligroso. Entonces, ¿cómo se hace un narcisista? Entonces, en su escala de grados de empatía, y aquí son 100 grados de empatía, y pues acá son 100 grados de erosión, ¿ok? Pues nosotros andamos acá, menos los que nacen sin capacidad. Eso quiere decir, cuando el lóbulo frontal del cerebro de alguien está averiado, vamos a ponerle averiado por cualquier razón, porque así naciste, porque genéticamente estás mal configurado, porque orgánicamente tienes un problema, porque te le caíste a tu mamá de chiquito, porque tú estuviste en un accidente, porque estabas en la guerra de Vietnam y te caíste de un helicóptero. O sea, cosas de ese tipo pueden afectar el lóbulo frontal y dejarte sin sentir. Eso quiere decir tú pierdes capacidad en el área del juicio.
No sabes qué es bien y mal. Nomás las cosas son como son. Entonces tú puedes matar a alguien y contarlo como si te estuvieras pidiendo un helado de vainilla. O sea, muy X. Eso ya está muy documentado. Eso quiere decir, la mayoría de los psicópatas, se han hecho muchas películas de eso y son gente que puede hablar como si nada, de tener gente entambada y comerte la carne del güey y luego limpiar los huesos para luego hacer un display artístico, ¿no? Y le preguntan y dicen, bueno, pero no quedó tan mal, ¿no? Pues como que no está conectado y pues le vale mal. Hay una serie que explica cómo nació el término psicopatía, y es de unos güeyes del FBI que les dan un trabajo raro en una vida bien hace muchos años y de repente empiezan a investigar asesinos seriales y se dan cuenta que tienen una característica particular y entonces se acuña el término psicópata, ¿no? Es un asesino serial, viene de un psicópata encarcelado, bien estudiado. Y en esa serie hay dos tipos de psicopatía muy evidentes. Uno es cuando entrevistan a Charles Manson y ese güey cuando le preguntan, ¿qué nos puedes decir de tu mamá? Su cara de mamá, o sea, ¿cómo? No estoy entendiendo bien, o sea, pues mira, uno no me acuerdo de mi mamá, dos, no sé ni si tuve, o sea, no, uno sé X, como que en su cabeza no existe eso. Eso es un psicópata de nacimiento. ¿Entienden? O sea, está desconectado desde el día uno, no entiende nada de lo que pudiera generar una atadura amorosa. Nunca ha sentido culpa y vergüenza. Ese güey, por eso es un güey rarísimo. O sea, si lo ven en la entrevista, es rarísimo el cabrón. Y luego tienen a todos los asesinos seriales que son psicópatas en formación, pues, digamos, en deformación desde la infancia, que quiere decir que tuvieron madres que eran muy violentas. En el 100% de los casos de la serie, todas las deformadoras son mamás. Eso es peligrosísimo. ¿Okay? Entonces, imagínense que nosotros tenemos a las deformadoras por excelencia de la serie, que son las madres, y todos los crímenes de estos psicópatas son en contra de mujeres, es muy curioso, pero es que están vengándose de la madre todo el tiempo. Pero ellos sí pueden hablar de su mamá, es más, pueden contar la historia de su deformación, lloran con ella y sienten mucho enojo, o sea, todavía hay bastiones de culpa y vergüenza, ¿sí lo ven? Entonces, entendemos sed ahora, ahí, o sea, un güey que tiene sed de una madre, ¿verdad? Y que por el resto de su vida está tratando de saciar una sed insaciable. En el caso de los que se hicieron en el camino, es una sed que llegó tardía. Digamos, pudieron haberla saciado si hubieran tenido una madre amorosa, empática, pero no les tocó una pinche mierda y entonces su sed se va desarrollando con el tiempo y se vuelve súper agresiva. El narciso psicópata de nacimiento jamás nunca se involucra en matar a nadie. Tiene ríos que lo hacen por él. ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, o sea, es más peligroso el que se hace, no el que nace. No hay cura. Están encarcelados. No hay terapia que los vaya a reparar. Ajá. Es como un trastorno, ¿no? Es un trastorno de la personalidad. Entonces, cuando nosotros, por fin, qué emoción, a alguien se le ocurrió que era buena idea meter a los narcisos en el DSM-5, entonces surge la capacidad de estudiarlos. Ya está o sea, científicamente ya está Sí, es un trastorno de la personalidad. Se llama trastorno de la personalidad narcisista. ¿Por qué socialmente son tan seguidos, Vanessa? Porque son muy charming. Pero sí entienden que se vuelve increíble cuando de pronto ustedes encuentran a estas personas que son encantadoras, piénsenlo así, y todo el mundo se siente súper atraído por ellas y quieren quedar bien con ese charmer y son súper perseguidos por las mujeres o las mujeres por los hombres y todo el mundo se quiere casar con ellos o ellas y todo el mundo quiere una... Y dices, güey, algo está mal, o sea, eso les debería de sorprender. Hoy que ya tomaron esta clase, se deberían de poner con foco rojo, así tipo de ambulancia, que te diga, güey, si tú estás sintiendo atracción desmedida, inexplicable por saciar la sed de alguien con que estás tratando de quedar bien sin razón, algo está mal. No, qué bien me peló, ¿saben? Es como que tomó agua de ti y te dijo, güey, es la única vez en mi vida que he tomado agua que me ha quitado la sed. O sea, no creo, cabrón. Se me hace que esto no es verdad. Entonces, cuando ya estás informado, es un poco cómico
que pudiéramos ser presas en esta vastedad y profundidad en la que ya sabemos que existimos los empáticos, ¿cómo nos pueden tomar el pelo de esa manera? O sea, ¿en qué pinche momento pasó que nos confundimos tanto? ¿Sí lo entienden? Entonces, tienen que abrir los ojos y poner atención porque no es solo común en el género masculino. Todo el mundo cree que los narcisos son hombres. No. Lo peor que yo he visto en mi vida son mujeres. O sea, nunca he visto una devastación tan tremenda como la que es capaz de generar una mujer narcisa. Es tremendo. Los hombres tienen una capacidad, pero también en la misma masculinidad en la que han sido formados van a ir por otros ríos. Las mujeres no van por otro río hasta que se chingan al primero. Y se lo chingan hasta matarlo. Y eso puede ser de espíritu, de intención, de capacidad. Entonces, pues es mejor no estar cerca de esa gente. ¿Sí entienden? Bueno, entonces, hay una regla que dice cómo se trata a estas personas y la regla dice no contact. ¿Qué es BL? Este es borderline, pero este es un caso aparte, ¿eh? Este es un trastorno de la personalidad muy complejo, ¿ok? Ahora, fíjense, esto es muy interesante. Hay un libro que se llama La ciencia del mal. Si les interesa, es un poco técnico, pero al mismo tiempo no tanto, ¿ok? Y el güey que lo escribió, que es un señor que se apellida Cohen, que es una persona que se ha dedicado a estudiar todo esto mucho tiempo. El libro se llama The Science of Evil y de lo que habla es de los 0 grados de empatía, ¿ok? Su libro se trata de esto, aquí nada más. Bueno, pero esto, que se ve súper sencillo en esta tablita que yo les dibujé, esto tiene todo una circunstancia muy interesante de investigar. Les voy a decir por qué. Porque los 0 grados de empatía reales, los más cabrones de todos, es cuando a ti estas 4 pelotas confluyen en esto. Eso quiere decir, si este es psicopatía, sociopatía, narcisismo y borderline, ¿ok? Y tú compartes características de todos los trastornos de personalidad, tú tienes 0 grados de empatía. Entonces, cuando dicen Hitler, ¿qué era? Era todo eso junto. ¿Se entienden? Tenía características compartidas de todos los trastornos puesto en uno. Por eso son tan increíblemente nocivos. Porque si en el 1 igual tienen un área de oportunidad de sanación, se lo chingaron con el 2, se lo chingan con el 3 y se lo chingan con el 4. Si ese compa no nació así, la pregunta más cabrón hacernos es cómo llegó ahí. O sea, ¿qué le pasó? ¿Sí entienden algo? Te tiene que haber pasado que estuvo de la mega chingada para que tú acabaras en ese puto lugar. No creo que hayas nacido así de maldito en el camino, pero puede ser que en el caso de Hitler sí, porque ese cabrón nunca mató a nadie. ¿Entiendan? Él nunca agarró una pistola más que supongamos para volarse los sesos, y tampoco yo creo que tuvo a alguien que lo matara, porque en esos estados morirse solo es una atrocidad. O sea, yo quitarme la vida, el narciso, no mames, o sea, por eso los psicópatas están en la cárcel y no se cuelgan. Se podrían colgar. No pueden, es demasiado esa pinche sed como para nada más un día parecer muerto. Entonces, ¿quién creen que amenaza más con suicidarse? Sin hacerlo. Si me dejas, me voy a morir. No sé cómo lo voy a lograr. Si te vas, igual y no me vuelves a ver, y no es porque me haya ido. Sí. Compa, aviéntate pues. Es más, te empujo, güey. No pueden. Lo superan. Entonces, la mayoría de la gente que se suicida es empática. No avisan. No mames, no dice, oye, ahorita vengo, nos vemos en un rato porque me voy a suicidar. No es cierto. Entonces, fíjense, esto que se vuelve muy interesante cuando lo empezamos a entender, entendemos que la ciencia del mal no es el mal per se, no es diabólico, o sea, no es el cielo y el infierno, esas chingaderas. No, la ciencia del mal es cómo la deformación nos lleva a operar de una manera tan perversa
que afectemos a esa cantidad de gente sin precedente. ¿Sí entienden? Ahora, imagínense que hay pocos narcisistas para la cantidad de empáticos. Y si le preguntamos a toda la gente que conocemos empática, ¿a cuántos narcisistas ha conocido en su vida y de cuántos ha sido sujeto? Nos impresiona. O sea, si yo saco mi cuenta, digo, puta madre, o sea, pues, ¿qué me persiguen o qué? Se me avientan, se me atraviesan. ¿Cómo pasa eso? Bueno, es porque nosotros en esta capacidad de río y profundidad y de tratar de sanar la sed de otros, somos capaces de lo que sea. ¿Sí me entienden? Se entiende como un compromiso nato nuestro. Decimos, bueno, pero si ya soy río, ¿qué más me da? O sea, y últimamente no se va a secar, entonces como que, bueno, ok, ¿no? Los flying monkeys sienten que se están secando. Estos son, los flying monkeys, eso suena muy elegante, pero son la porra del narciso. Yo les digo remo. Sí, son la porra. Son los que, güey, es como si yo te digo, no mames, o sea, está cabrón, si yo te quiero destruir a ti, yo consigo que todas estas personas estén de acuerdo conmigo en que tú eres una mierda, pero nadie de aquí te conoce, nunca te han visto. ¿Sí me explicó? Y entonces todos van a hablar mal de ti, todos están contigo y todo. Y el día que el narcisista se calla y lo logra, todos los demás siguen haciendo ruido por él, en su nombre y a su favor, ¿no? Bueno, esto para su esperanza y salvación no dura. ¿Sí entienden? Entonces, siempre que yo tengo gente aquí que viene y me dice es que me destruyeron la vida, mi respuesta es no va a durar. O sea, esto no va a durar. ¿Tú crees que esto es catastrófico y que tú ya no vas a tener esperanza y que la vida se fue al pinche pozo de la insignificancia y que nadie te quiere y que entonces se suicidan? ¿Ven? Hay gente que sí lo logra. Sí, hay gente que sí logra que el empático se suicide. La mayoría de la gente encuentra ayuda, porque luego vemos otros que nos dedicamos a tratar de hacer esto un tema conocido, socialmente abordado, para que cuando alguien ande valiendo madre te digan, güey, ahí hay una pinche vieja que te puede explicar perfectamente bien qué te está pasando, güey, no, y no te vas a morir de esto, ¿no? Bueno, esos tenemos que ser todos. ¿Sí entienden? Todos tenemos que poder proveer información para gente necesitada que crea que se le está acabando el agua porque alguien se la tomó, ¿saben? Y que esa persona no es insaciable, entonces todavía sigue teniendo sed de destruirte, de chingarte la vida, de decir mierda de ti, no importa. Los narcisistas, especialmente, por eso les digo que son los más peligrosos, los vamos a secuestrar de aquí, porque estos sí tienen familia. Estos compas no. Es raro que se casen y tengan hijos y la chica. Ni trabajo encuentran. O sea, y los que sí, que son los que nacieron y crecieron en una familia muy amorosa, porque sí hay gente sociópata y psicópata que nació en familias con mucho amor, o sea, los quisieron siempre y son funcionales. Eso, pues sí, o sea, no matan gente, pero son CEOs de compañías donde pueden correr 7,000 cabrones sin un pedo, ¿no? Bueno, pues por lo menos no los mataron y los indemnizaron y así está bien, pero no sienten, o sea, están contratados para hacer esa chingadera. Bueno, ok, es un buen lugar para uno de ellos. ¿Sí me explicó? Porque su sed no se sacia, pero bueno, es útil a la causa de una pinche mierda de esas multinacionales, por ejemplo. Por ejemplo, los niños que son adoptados, que vienen de una familia o una cosa muy traumática. Sí. Y están como muy así, entonces nos reciben una familia de mucho amor. Sí. ¿Eso puede entrar ahí? Puede ser que tú recibas a un niño muy erosionado, que todavía, y que no está en esta categoría. O sea, entiendan que hay erosión que no te vuelve un psicópata. Esos grados de erosión tienen que ser extremos. Cuando les digo extremos, son cosas que, o sea, son inconcebibles. ¿Sabes? Al que lo queman con la plancha, pero lo amarran al árbol, pero no le dan de comer, pero lo golpean todo el día, pero lo violan, pero güey, pues, ¿en dónde vivía, no? Bueno, de esos, bueno, pero aguas, porque el narciso siempre está contando una historia de miseria infantil, aunque no sea verdad. Es la herramienta más chingona para que le des tomar agua, ¿no? O sea, te cuenta cómo le dio sed. Ni sabe cómo le dio sed, no tiene idea. Si no tiene registro de la culpa y la vergüenza, ¿cómo va a saber cómo le dio sed? No tiene idea. Entonces, agarra de su vida características o copia de las vidas de otros o extrae de historias ajenas cosas que puede contar que nadie puede corroborar, a menos de que le marques a sus papás y te crees que te van a decir sus papás. Eso no es cierto.
Eso no pasó así. Eso nunca sucedió. Él ni fue. O sea, y normalmente los narcisistas se hacen en casas de narcisistas. Por eso les estoy diciendo, necesitan arreglarse. Acomodé lugar. Porque si ustedes tienen una venia narcisista, eso quiere decir copiamos comportamiento narcisista en las casas en las que crecimos, de un lado o del otro o de los dos lados, la probabilidad de que pasemos esa conducta es muy alta. Eso no nos hace narcisistas, nos hace gentes con rasgos narcisistas. ¿Ok? Una cosa es que tengas un trastorno de personalidad narcisista y otra cosa es que tengas rasgos de comportamiento narcisista. Ahora, tener rasgos narcisistas, lavarse los dientes, bañarse, peinarse, quererse ver bien, eso es una cosa que tiene que ver con el amor propio. La gente te dice, no, es que son rasgos de narcisismo. Pues mira, es que vamos a tratar de distanciar los términos, porque qué hueva que crees que si te lavas los dientes tú estás en falta. ¿No? Sí, lávate los dientes, igual y te mueres en el camino, cabrón, y ahora tú por pendejo dejas niños huérfanos. El punto es más profundo que eso, es que si nosotros podemos empezar a poner atención en las cosas chiquitas, no nada más de nuestro comportamiento, sino de ser ríos que estamos proveyendo todo el tiempo. Mierda para estos cabrones con sed. Vamos a acabar nosotros. Ellos no se afectan. Nada los detiene. O sea, la muerte se los tiene que llevar. Pero no van a parar. Entonces, si dejan erosionado un prado, digamos, drenan un río y generan una sequía en un territorio específico, no crean que dicen, bueno, lo vamos a replantar y hay que tratar de traer agua de otro lado y vamos a poner una presa. No mames, se van a ir al puerto, al prado vecino. Aunque tú te estés ahí, ya, tipo, no sé qué pasó con esa pinche vieja, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de tener mucho cuidado quién se nos acerca. O peor aún, a quién nos le acercamos. ¿Sí entienden? Porque somos legibles. La gente empática es muy predecible. El narciso también, una vez que lo investigan y lo leen, ya sabes hasta qué va a decir, en qué horario, con qué formato, cómo se va a comunicar, a quién se va a chingar, en qué orden, sabes todo. Porque son mecánicos. O sea, están diagnosticados y aparte hay pasos que siguen y formas en las que hablan, cosas que escriben. O sea, si yo les doy chats de gente narcisista, indistinta de quién es, ¿cómo creen que se ven los chats? Parece que los escribió la misma persona. Dices, ¿cómo es posible? Oye, pero este es hombre o mujer, no importa, ya viste que es confuso. Exacto. Lo que aflora y toma posesión es el discurso del narciso. Es la sed. Así ven, la sed. Entonces, ¿dudas? Hasta aquí. Va a haber muchas, porque estas clases son terribles. Oye, está bien chistoso como hay muchos ríos que tienen mucha necesidad de ser tomados. Sí. Aunque los hagan pedazos. Te sorprenderías, pero sí. O sea, es que los hacen pedazos y buscan ser tomados por alguien más. Es correcto. Así como vienen en pedacera, viene el río ya. Y viene contaminado, y viene todo perturbado y violentado. O sea, es un río ya torcido. En todos o sea, hasta el agua ya no, ni perdió su calidad. Y sigue queriendo acercarse a otro concepto. Pero entonces, ¿se acuerdan cuando el pastillero? Bueno, aquí lo van a ver clarísimo. Entonces, si mi pastillero dice amor, aceptación, reconocimiento, valía y respeto, ¿quién creen que quiere esto? El río. El río quiere amor, aceptación, reconocimiento, valía y respeto porque es profundo, está buscando una sensación de integración, quiere servir. ¿Sí me explicó? Y quiere servir así que, logrando que la persona a la que sirve le devuelva de alguna manera, de alguna forma, una sensación de validez, ¿verdad? Y si no lo encuentra en un sediento, busca a otro. Y nos la pasamos siendo rescatistas de gente que tiene sed que no se le quita. Entonces, cuando les digo que esto no es propio de un egoísta, y por eso lo tenemos que sanar nosotros, es porque estamos en riesgo de querer que esto lo supla para nosotros el sediento. El sediento no tiene capacidad.
El sediento lo único que tiene es sed. El sediento solo sabe tomar, no sabe dar. No tiene idea qué es eso. Ya deja tú que sepa dar, no sabe qué es el término. Entonces, hijo de la chingada, entonces a mí me urge reparar esto en mí. Yo me respeto, yo me valido, yo me reconozco, yo me acepto y yo me amo, porque Dios guarde el hora se me acerque un sediento y me voy a hincar para decirle, yo sacio tu sed si tú me regresas esto. ¿Y qué crees que te va a decir? Claro que mi reina, por supuesto que estoy aquí para ti, para el resto de tus días. Puedes contar conmigo en qué pinche horario, cabrón. ¿No? ¿Cuándo qué me vas a dar, güey? ¿No te has visto? Entonces, cuando nosotros somos muy jóvenes y no tenemos mucha información, normalmente acabamos emparejadas si somos muy empáticas con esa gente. Los hombres igual. Y luego pasa que 20 años después, ¿sí entienden que la más frecuente explicación de por qué se acabó una pareja es porque uno se siente drenado y el otro se siente insatisfecho? Digo, ¿cómo? ¿Y por qué tronaron o qué? No, pues es que yo, la verdad, Vanessa, es que ya no sé ni quién soy, dice el río. Ya no tengo nada, me quedé sin nada. O sea, no tengo ni dignidad, te dice el río. O sea, no sé a dónde se me fue, qué pasó, ya no tengo poder de decisión, no sé si ir o venir, no sé, me siento como un charco de agua puerca, así dice, ¿no? Y el insaciable, ¿qué creen que dice? Es que nunca encuentro quien me escuche, es que aquí no me apoyan, es que nunca me entienden, todo el tiempo me reclaman. Yo parece puta madre, carajo, pero que no lo ven clarísimo. O sea, el discurso es el mismo. Entonces, siempre hay un puto insatisfecho para una persona drenada. Bueno, sí, el que tiene sed no se le quitó y el que dio se quedó sin nada. Pues es que, ¿cuál otra ecuación había? Ahora piénsenlo, madres, hijos. Porque aquí todos tienen hijos. Entonces, nuestros rasgos narcisistas de personalidad van a empezar a exigir que el río, los ríos, nos den cosas para que se nos quite la sed, ¿verdad? Porque pues es que yo dejo de estar sedienta si tú me obedeces, yo dejo de estar sedienta si tú te comportas, yo dejo de estar sedienta si tú triunfas, y yo dejo de estar sedienta si tú te ves y te pareces a lo que yo esperaría tener como un hijo. Y yo dejo, entonces, nos teníamos que cachar ahí y decir, güey, ¿de dónde saqué esta conducta? ¿A quién se la copié? ¡Qué miedo! Es sed. Por eso les digo, Luciano lo hizo, creo que es de sus posts, porque tiene millones, ¿eh? Este es excepcional. O sea, esta es verdaderamente su consolidación en prosa poética de un tema súper difícil que lo volvió accesible al público en general y todo mundo entendería al Narciso desde su sed. ¿Cómo se llama él? Luciano Lutero. Tiene Instagram y es muy activo. Lutero. Se escribe Lutereau. Así. Lutereau. Es un tipazo. Es bien joven, es un güey súper inteligente, es un cabrón muy docto, un cerebrito así. Tiene un chavito. No, bueno, de pareja no me lo imagino ni lo quisiera tener, o sea, me daría terror estar casada con el Luciano. O sea, ya lo conocimos el Dani y yo, fuimos a un fin de semana a un retiro ahí con él. Hijo de la chinga, le dije al Dani, no mames, este güey de maestro está maravilloso, pero de pareja te quitas el sombrero y corres. Porque es un güey muy denso, todo el tiempo está analizando cosas. Pues es un cabrón que pues en su capacidad de ser psicoanalista tan joven, tan informado, ha escrito un montón de libros. O sea, es un güey, verdaderamente es una mente muy brillante, ¿eh? Pues porque es muy brillante, es un güey súper retraído, no sabe socializar, le cuesta mucho trabajo conectar con gente, es muy tímido, todo el tiempo está como ensimismado, o sea, no se ríe, ¿verdad? Es como un güey muy denso, es demasiada densidad, es demasiado profundo el río ese. O sea, quién sabe qué habrá ahí, no sé. Entonces, sí, es argentino.
Es un muy buen tipo. Entonces, fíjense, para poder nosotros entender contenido emocional, y esto tiene que ver con que hagamos este resumen para poder, que se acuerdan que nos fuimos a las vacaciones con lo simple, ¿verdad que sí? Entonces, simple es entender a un narciso desde la sed. Es muy simple, o sea, puta, qué pinche ligereza entenderlo de esa manera. Ya no me meto en pedo, no ando haciendo chingaderas. Es un güey con sed, siempre va a tener sed, es insaciable su sed. Mira, ¿sabes qué? Mejor para allá. Es fácil, se vuelve hasta chistosón, puede hacer un montón de analogías y metáforas con el tema, es muy sencillo. Y si lo complementan con información teórica, seria, científicamente comprobada, pero no en la densidad profunda, porque es medio atrapante. O sea, una vez que se metan por este camino, luego salir de ahí es duro. Ya te la pasas, es como cuando entran a AA, ya todo es AA, ¿no? O si entran a la recuperación, todos son las drogas. Ay, qué hueva, ya no sabe hablar de otra cosa. Entonces, entiéndanse desde la profundidad y entiendan que los otros, digamos, los narcisos en la sed son la superficie. No las van a entender porque no tienen capacidad profunda y cuando la fingen, porque son camaleónicos, son muy buenos para copiar conducta, es más, buenísimos por eso son encantadores. Porque si están con Tatiana, la tienen observando 3 horas y se comportan como Tatiana. Y Tatiana dice, güey, es mi alma gemela. Eso también tienen que saber. Cuando ustedes sientan que tienen un alma gemela, es un narciso. Deberían de estar con gente opuesta, radical, que confronte, que cuestione, que no esté de acuerdo, que no quiera lo que tú quieres. ¿No se entienden? Esa gente es gente profunda. Es gente con una convicción que hay que convencerla para un sí. Le tiene uno que echar huevos a esa madre, o sea, y conversaciones largas en la noche y al día siguiente. Y no ceden rápido, y no, el narciso o la narcisa se dicen ciegos de amor por ti y emulan todo lo que tú eres. Entonces tú sientes que te encontraste a ti. O sea, te enamoraste de ti al final. De lo que tú crees ser, además, que es lo que le enseñaste. Entonces, bueno, supongamos que podemos cacharnos en buscar que el narciso que nos copió provea para nosotros una sensación de identidad tan perfecta, tan intrínsecamente conectada, tan como nos comunicamos con la mirada. ¿Se entiende el alma gemela? Esa mamada que no existe, pero como que ya caímos en la trampa. Esa cosa del alma gemela es verdaderamente la señal de alarma más fuerte que hay, que dice, no existe tu alma gemela. Eso dice el taller, no existe. No sabes ni cómo es tu puta alma, ¿cómo sabes que tiene un gemelo? O sea, qué rara forma de ver la vida, es muy compleja, ¿ven? Simple sería, si no conozco ni mi propia alma, sería imposible que supiera si otra que tampoco conozco y tampoco conozco la mía son gemelas. Entonces algo está mal aquí, ¿se entienden? Pero tendemos a irnos de hocico y no nos gusta frenar, hacer un esbozo sencillo de una circunstancia que se ve muy complicada, pero en realidad no es. ¿Tienen dudas? Bueno, el contenido emocional es lo que nosotros le ponemos al narciso. Y por eso lo amamos a grados sin control y luego lo odiamos con todo nuestro puto ser. Porque decimos nos engañó. No nos engañó, nos engañamos queriéndolo satisfacer para quitarle la sed. Entonces, en el cachito de clase que les mandé el lunes, dice cómo nosotros creamos esos procesos de pensamiento de engaño y entonces le ponemos características a la persona, cosa, circunstancia que no tiene, las volvemos intrínsecas como un valor propio de esa, pero yo se las puse, pero lo hago suyo, y luego o me arrojo en atracción ciega, evadiendo cualquier deformidad, desventaja, circunstancia errónea que tenga, no la veo, o de plano le pongo la característica, la vuelvo intrínseca de esa persona, considero que esa característica que le puse es mala y me arrojo al odio. ¿Sí lo ven? Entonces deberíamos de sentir nada por las personas que tienen sed. Pobres gentes, son insaciables, pobre gente. Nunca vas a ver lo que es saciedad, suficiencia, gozo y dicha y fluir significa. Pues es su pedo, ¿no? Yo no lo voy a arreglar.
Entonces, hay una frase muy maravillosa que dice, la urgencia de otras personas nunca es su emergencia. ¿Entienden? Entonces, la urgencia de Yael por tomar agua no es mi emergencia. Pero ustedes en la ecuación narcisista, el narciso tiene una urgencia. ¿Quién creen que lo hace su emergencia? Yo. Y entonces ahí voy. ¿A qué vas? ¿Tú qué chingado tienes que ver en el pinche mapa ese? Salte de ahí. No es tu emergencia. Nunca ha sido tu emergencia. ¿Por qué la hiciste tuya? Bueno, pues porque andas buscando esto. Y entonces, parece muy prometedor. Si voy a la urgencia y le doy lo que necesita, pues entonces a mí me dan lo que yo tan emergentemente ando buscando. Y seguro me lo va a dar ese güey, no tiene ni agua. ¿Sí entienden que no tiene agua y por eso tiene sed? No tiene. ¿Qué les va a servir? Pinche jarra más vacía que la chinga y ustedes hacen como que les dieron agua. No te dio nada, no tiene. Tú eres el agua. ¿Qué chinga contigo? ¿Tienen dudas? No. ¿Puedes repetir la frase? La urgencia de otros no es tu emergencia. Entonces, piensen lo más sencillo en su cabeza. Cuando a alguien le urge algo, dice, su urgencia no es mi emergencia. Ay, qué gusto. Ya, puedo dejar pasar. ¿Por qué? No es mi emergencia. Y se lo pueden decir, ¿eh? Oye, tu urgencia no es mi emergencia, cabrón. Ahora resulta que pues si te urge a ti, tú resuélvelo. Oye, pero es que no tengo cómo, compa, pues es como pedirle agua al río, ¿no? Pues tú, hazte tú tu propio río. Y a mí me dejas con el mío en paz, en suficiencia total. Ya veré yo a quién dejo tomar agua. Y si esos son mis hijos, y si son ciertas amistades, y si es otra gente empática en necesidad, y si es algún cabrón destruido por un narciso, bueno, ya veré yo a quién. Ya ese será mi asunto. Tú no me vas a decir a quién le doy de beber. ¿Sí me entienden? Entonces, protéjanse por todos lados porque es que traen un cagadero. Y no nada más eso, o sea, me preocupa que si ustedes que ya están grandes lo pueden ver, entender y poner en práctica, sean un precedente en su casa con sus propios hijos de estos temas. O sea, hablen de las cosas como habla uno de tener sed. Está bien fácil explicar a un narciso con sed. ¿Saben? Y ponen el ejemplo, mira, mi hijo, es como tú eres el río y pues tu papá tiene sed y siempre quiere tomar agua y tú ya no puedes darle más, no tienes que darle. Entonces, no tienes la obligación de darle, de tomar, si de todas maneras no es suficiente. Suéltalo, no pasa nada, déjalo ya, su urgencia, pues que la vaya y la encuentre cómo hacerlo en otro lado. Son chiquitas los mensajes, se vuelven fluidos, los niños lo hacen suyo, es una imagen muy grata ver a alguien que explique en el postito de Luciana, está en su cuenta, y con eso ya están del otro lado. ¿Ya vieron? Entonces, ¿los de allá tienen dudas? Ah, ya les vi la cara. No, pues ya sé si se pone cabrón luego. Cuando uno viene a esta clase dice, chingada madre, se lo estoy haciendo todo mal. Ya me están acabando el agua y aquí sigo yo dando. Miren, no es tan grave como creen. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, esto no es un asunto de gravedad, no es una tragedia colectiva, pero es algo sobre lo que vamos a tener que empezar a poner atención porque yo cada vez veo más narcisos perversos afuera. Cuando les digo que veo más, sí estoy poniendo atención. Este es mi tema, es de especialidad por preferencia y a causa de ser víctima de un chingo de esa gente. ¿Se entienden? Este taller surge para consolidar un método de reparación para gente que ha vivido con narcisistas toda su vida. Lo hice para mí. No crean que esta chingadera salió de porque se me ocurrió que no tenía nada que hacer. Entonces, esto es lo que yo escogí porque a mí esto me salvó la vida. Por eso les digo, una vez que ustedes creen que están a punto de morir, resulta que hay una respuesta y que tampoco es tan grave como creen y que no dura. Cuando les digo no dura, y como decía mi papá, la caca siempre flota. Entonces, ya déjate de estar chingando con que quieres andar ahí explicándole a la gente por qué tú sí estás bien y la otra persona está de la chingada. Déjalo que diga lo que le dé su puta gana. Últimamente, shit always floats. ¿Se entienden? Y la verdad siempre va a salir. Siempre.
Es cuestión de tiempo. Entonces, sí entienden que es gratísimo cuando dicen, bueno, ok, yo no voy a andar corrigiendo a nadie, no voy a hacer ningún desplegado en Reforma, no voy a hacer nada, me vale madre. Que cada quien piense lo que le dé su chingada gana. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que le dé su chingada gana. ¿Está bien? Yo me voy a poner a trabajar en mí, porque yo en 5 años sí tengo que estar lista. ¿Sí entienden? Por la pinche vida me va a atropellar. Entonces, bueno, ya, pues qué bueno que me pase esto, me pongo a hacer lo que tengo que hacer, voy avanzando y con placer, me atrevo a decirles, en 5 años la venganza de la vida se consolida sola. Ustedes no tienen que hacer nada. Miren, cuando les digo nada, afuera, nada. Para adentro, todo el trabajo. ¿Saben? Y de repente un día dices, güey, o sea, yo no lo pude haber dicho mejor. ¿Saben? Ni aunque me hubiera extendido en explicación, hubiera logrado demostrar todo lo que en todos los frentes, el vacío del narciso es tan rapaz. O sea, hay tanta voracidad en su sed que en actos desesperados empiezan a beber aquí, drenar, aquí, drenar, aquí, drenar, aquí, drenar, aquí, drenar. Y para cuando cubren un área lo suficientemente vasta, esa área organizada dice, ya nos dimos cuenta. O sea, güey, está muy cabrón. Entonces, el inicio, que es el bastión que desencadena toda esta, si quieren, como bola de nieve que va avanzando, hay un inicio del desastre, que es cuando el narcisista la primera vez consolida su devastación, cuando la hace evidente, pero solo la puede ver un cierto número de gente súper chiquita. Cuando eso pasa, imagínense que es emocionantísimo porque tú te pones a hacer tu trabajo personal, pero esos empiezan como bola a avanzar hasta un desfiladero y curiosamente todos son sus flying monkeys. Los devastados son su porra. ¿Sí entienden? Entonces, ¿quién creen que es la persona a la que la porra acude? Esa es la persona a la que ayudaron a destruir. ¿Ya entendiste? Entonces, imagínate que, pues, en mi caso, y en el caso de toda la gente que he estudiado y con la que tenemos grupos de apoyo para esto aquí, llegan y dicen, güey, nunca te creí. O sea, pero entonces, ¿qué necesitas? Necesito que me ayudes. Pero sí entienden que esos son los artífices de lo que parecía ser mi destrucción. Pero no importa, porque si yo soy el río y soy profundo, yo sí entiendo que no entiende sed. La persona a la que afectaron era otro río y tampoco entendía, nunca vino a clase. ¿Cómo no la voy a ayudar? ¿Sí me explico? No, pues no la puedo mandar a la chingada porque no. Ah, ¿tú te aliaste con ella que no? Ah, pues ¿sabes qué? Te vas a chingar a tu madre. Qué bueno que te pasó lo que te pasó para que aprendas. ¿Se acuerdan que así nos decían de chiquitas? No es para que aprendas. Oye, qué pena que te pasó eso. O sea, ojalá no te hubiera pasado. Se siente horrible. Entonces, por supuesto que eres bienvenido, pásale, hombre, aquí uno aprende cosas y una de esas y no lo vuelves tú a hacer y no te vuelve a pasar y tú no lo facilitas. ¿Sí entienden? Entonces, nomás es cuestión de tiempo. Háganme caso, todas las personas a las que el sediento acaba destruyendo son las gentes que lo ayudaron a destruirte. Nadie está exento de su capacidad. Ajá. A todas, sin excepción. ¿Verdad que da paz? Por eso les digo, no pasa nada, es X. O sea, pónganse a trabajar en lo suyo porque por algo les pasó. ¿Sí me explico? No es porque sean malas personas, es porque son muy ignorantes en el tema. Pero una vez que ya no eres ignorante en el tema, güey, mira, ya había otro, güey. Puta, ya va la lista, fulano, perengano, mangano, sutano, la chingada, traes listos de gente, ¿sí? Porque empiezas a notar cosas que nunca habías visto y dices, esto es sed. Es lo único que acabas diciendo, esto es sed, esto es sed, esto es sed, esto es sed. O sea, ¿cuánta gente tiene sed? A ese nivel. Porque puedes tener sed chiquita de algo específico y decir, oye, discúlpame que te use para esto, pero me estoy muriendo de sed. Ah, puedes hacer algo por mí, por supuesto. Y esa gente tiene saciedad. Acuérdense que se mide por saciedad. Si la sed de un empático surge, sacia con tu ayuda y es suficiente, esa persona no es narcisista. ¿Me explico? Porque a veces tome algo de lo que necesita. El problema y la clave de detección está en que son insaciables. Digamos, de esa gente siempre decimos, es que para esta persona nada es suficiente. ¿Sí lo ven? Siempre quiere más. Siempre quiere más. Y siempre quiere a su manera. Y siempre quiere
un día quiere una cosa y otro día dice que quiere otra. Es como que no tienen un orden, porque acuérdense que son pura superficie. Entonces, ¿tienen dudas? ¿Más? A ver, este narcisista ya tomó de ti, ya tomó. ¿Cómo vuelve? O sea, siento que un narcisista normalmente se concentra en donde más le dan, ¿no? En los ríos que más es que tomar. no es el cauce del río. Pues, obviamente es el interés del sediento. Entonces imagínate que tú solo tienes whisky. Tú solo tienes whisky. Luego el otro solo tiene agua mineral. El otro río solo tiene vodka. El otro solo tiene tequila. ¿Tú crees que ese güey tiene una preferencia por algo en su superficialidad? No, no. O sea, no, pero sabe de cuál tomar más, ¿o no? No, de todas toma por igual. Es voraz. Y cuando no está tomando. Siempre está tomando. Si no está tomando de ti, está tomando de alguien más. Por ejemplo, el poder hacerte el mal. Sí, ¿no? Sí, eso es muy común. Ellos son víctimas. Sí, claro. No, si no, ¿cómo consiguen que les den, pues? Son las víctimas por excelencia. Okay. Y son víctimas perfectas. Sí. Lo que pasa es que luego el discurso se vuelve viejo. Sí. O sea, su discurso victimizado se vuelve viejo. Es como siempre es lo mismo. Qué raro, güey. Otra vez con la misma cosa. Esa historia ya la contó. Sí. ¿Sabes qué raro? Ahora de qué se está vigilando? Otra vez. Entonces, siempre piensen, si no están tomando de ustedes, no es que estén en vigilia. Está tomando de alguien más. Háganme caso. O sea, no son únicos en descripción. Entonces, no importa. No importa. No es que esté descansando porque se le quitó la sed. Por eso tienen intereses tan diversos. Y si se fijan, digamos, en caso de ustedes son mujeres y pueden observar a los hombres, un narciso tiene una cierta esposa de ciertas categorías, con unas características muy particulares, con cierto tipo de inclinaciones y todo. Y cada vez que cambia de pareja, porque se divorcian y tienen, ¿qué te digo? Porque aparte no tienen una, alrededor de la una tienen 8. Y nada más que la una cree que es la una, pero no sabe que hay 85 ríos alrededor, proveyendo agua para la misma persona. Entonces, lo increíble es que no es el mismo modelo. O sea, ni una se parece nada a la otra. Pero cuando te digo nada, o sea, ni físicamente. Entonces, eso es alarmante. Normalmente todos tenemos una forma de relacionarnos con gente que tiene cierto tipo de características, a lo mejor no son físicas, pero son similares en trato, en calidez, en formas de pensar, en como que tenemos una tendencia, ¿no? Esto no, estos son güeros, altos, chaparros, flacos, gordos, interesados, no, con dinero, sin dinero, pobres, actrices, actores, cero, psicópatas. ¿Qué cabrón, qué es esto? O sea, esta persona no es que no tienen un frente, son móviles, acuérdense. Acuérdense cuando les digo móviles es que agarran todo su chingado lugar y si dicen, Tati me va a dar, yo como Tati. Entonces, ¿en qué me tengo que convertir? Pues en Tati. Si ella me va a dar, soy ella. Luego, ya no me da, por la razón que sea, o no me funciona, me vale madre, ya la drené, agarro mi chingado, me levanto la falda y voy, y pues ahora como Denise. Pero pues si Tati y Denise no se parecen en nada, no importa. Ahora soy toda como Denise, toda entera, en todo, hasta mi conversación. Mis historias, mis intereses, mi güey, qué cosa tan más rara. Entonces, se vuelve evidentísimo, porque dices, puta madre, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora aquí, y está aquí. ¿Qué hacemos con ella ahora? Ya sabes, y ahora entonces, ¿qué hacemos con esta señorita? A ver, enséñamela. No, pues no, entonces, ¿qué? Pero, ¿y ahora qué haces aquí? No, pues es que pues está cagado y súper divertido, pero pues no crees que es nada serio. Bueno, ok, luego viene la otra ¿y esta aquí? Pues que no te cagaba la moda, que la chinga esta, no mames, gasta cada temporada $77,000 en 3 chingaderas y en un closet más grande que tu casa, que no eran gente superficiales y que no venían al caso y que pinche loquera y que ¿qué andas haciendo ahí? ¿Sí me explico? Y si tienen que fumar mota porque ahora es la onda, entonces ahora todo se trata de eso, pero antes habían dicho pinches viejas marihuanas, hijas de la chingada, buenas para, güey. Por eso es lo que digo yo, o sea, agarran su circo teatral, se mueven a otro lado.
Pongan atención y lo pueden ver en todo, ¿no? Es parejas, no, amigas, vecinas, socios, amigos de sus hijos, es increíble, está en todos lados. La conducta, entiendan, la conducta está en todos lados, porque se ha normalizado, es hasta admirable. O sea, socialmente es admirable que una persona sea tan versátil. Pues yo preferiría que no, imagínate un doctor versátil, ¿qué chingados haces con eso? O sea, el doctor es súper versátil, güey, igual y no opera hoy, ¿o qué? O sea, hoy es actor y se le olvidó ser médico, ¿cómo, güey? Entonces, pues digo, podemos crear sentido del humor alrededor de esto para que sea más fácil para ustedes tratar con ello. ¿Hay grados de narcisismo? Sí. ¿Puedes ir siendo más narcisista? No, hay grados de perversión. O sea, narcisismo, no, olvídate. Grados de perversión sí hay, porque depende de esta escala, ¿no? Entonces, tú puedes tener ciertos rasgos dentro de la personalidad narcisista, pero está muy bien, no importa. Lo que pasa es que qué tal que esos grados son perversos. O sea, son voraces. Y esos van en aumento con el tiempo porque te vas empezando a dar cuenta que nunca se te quita la puta sed. Nunca. Es una cosa que te persigue día y noche en todos lados de tu vida para siempre hasta tu muerte. Entonces, sí entiendes su nivel de destrucción. Sale de ahí. Entonces, lean a Luciano ese cachito. Ahí está en su... a ver, nosotros somos el G8, ¿verdad? Sí. Se los mando ahorita. Y así no andan batallando. Y de ahí ya siguen su cuenta. Ahí se los mando al chat y ya pueden seguir a Luciano. Pero así por lo menos tienen ese post que importa mucho. ¿Tienen dudas las del Zoom? ¿No tienen dudas? Se sienten completa y absoluta tranquilas con la situación del narciso. Bueno, miren, es que no importa. O sea, el chiste no es que no hayan sabido, que ya la hayan cagado o que ya sean víctimas de la situación. El chiste es que entre más información manejen es mejor para ustedes. Se van a sentir más tranquilas porque ya entienden qué pasa. ¿Sí lo ven? Por fin lo entiendo, así dice. Güey, ya sé qué es esto. O no hay gente que... De repente también tú seas narcisista, o sea, como que siento que es una cadena, alguien, o eso es otra cosa. Cuando tú crees que tú eres narcisista, no eres porque te lo cuestionas. ¿Ya me entendiste? Pero siento que de repente tienes una persona que tiene ese tipo de abusos y luego tú haces lo mismo con tus hijos y luego... Sí, porque tú copias la conducta, eso se los acabo de explicar hace un ratito, lo pueden ver, vean la clase varias veces. Ustedes van a copiar conductas, de todo tipo, no nomás la narcisista, todas. Pero en las que vamos a poner atención bien cabrón, es que las conductas narcisistas erosionan profundamente. Hay otras conductas que no erosionan, tipo, lávate los dientes. Bueno, ¿qué? Ok. La conducta narcisista es muy específica, porque es voraz, es de sed. Es de sed, es muy pinche. ¿Sí entienden? Y esas calan hondo en la infancia. Y son leyes del hielo, son estas formas de someter, con esta grandiosidad, estarse comparando todo el tiempo contigo, con su versión de la infancia, o sea, decirte, es que tú no aprecias todo el trabajo que yo hago, yo me hice solo en la vida, y ve tú, desaprovechas todo lo que te doy, pinche malagradecido, o sea, güey, ¿qué pedo con ese discurso? No me hubieras tenido, yo ni a tu pinche casa quería venir, hijo de la chingada, me trajeron, o sea, no es como que yo dije, ay, qué padre, voy a llegar a casa del Dani a vivir, ¿no? No, se pusieron a coger y luego me trajeron a mí, entonces no mamen. Si me hubieras preguntado, me iba a vivir en la casa de Tatiana, ¿por qué estoy en la tuya? Nomás que como son chiquitos los niños no pueden decir. Y al narcisista toda la gente le tiene terror. Terror. Cuando les digo terror es infundado. O sea, es un terror sin precedentes. Fíjense bien. Es tal, y es tanta perversión y tal el tamaño de su personalidad que toda la gente a su alrededor les tiene pánico. Y cuando te sales en la adecuación, 5 años después lo volteas a ver y dices, ¿qué pedo con mi miedo, güey? A esta piltrafa humana le tenía miedo yo, no mames, es más legible que la chi. Tienen un tamaño interno así, o sea, como que no entiendes nada, pero imagínate su poderío de ceguera provocada, que tú los ves infinitamente más grandes de lo que realmente son. No son. No, o sea, fórmese. O sea, a mí no me esté chingando. Eso ya cuando lo puedes decir, dices, güey, ¿cómo no decías esto antes? O sea, qué ilusión la mía.
pinche delgadez del agua de mi río, ¿no? Por eso necesitamos densidad y profundidad. ¿Saben? Es como para que te avientes y te dé miedito. Pero mientras estás ahí no dejándote del narcisista con narcisista, no te das cuenta, o sea, no te das cuenta. No, sí sabes que algo, porque cuando una gente que ya se recuperó te dice, no, o sea, soy yo. Eso me está pasando a mí, es como, se vuelve súper evidente. Pero cuando no tienes información, no mames, nunca se te ocurriría. Y siempre vas a pensar que el problema eres tú. O sea, el río piensa que su problema de río es que no es capaz de saciar la sed. O sea, su capacidad es insuficiente. ¿Ya me entiendes? No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el insatisfecho. Eso sí es intrínseco suyo. No es provocado por ti. ¿Ya vieron? Entonces, nos vemos el miércoles. Hagan la tarea. O sea, observen, tomen nota, hagan sus conexiones y miran en la gente a su alrededor sed, porque es lo único que van a, pues, güey, o sea, ¿cuántas sedes esta? ¡Oh! Bueno, ok, por lo menos ya tengo al detectado, uno al otro, el otro que no, pues tiene cositas, pero no es. Y dense cuenta cómo se justifican, porque la gente que expresa de estas cualidades, de otras cualidades, pues sí, narcisistas de otras personas, tendemos a sobreprotegerlos además. Nos dan lástima y todo. Son poderosos, son bien poderosos. ¿Tienen dudas? Las sometidas de allá. No, es que yo ubico mucho así un caso de narcisista, pero me importa mucho la parte de la pareja, o sea, justo lo que tú dices, que los protegen mucho, ¿no? O sea, todo el tiempo los justifican. No, claro. O sea, el río siempre está explicando al narciso. Siempre. No, es que tú lo malinterpretaste porque lo que quiso decir, no, es que no lo conoces, te dicen. ¿Cómo no lo vas a conocer? Ve nomás el sediento este. No, es que tenga sed, es que lo que pasa es que de chiquito le pasó, que, o sea, güey, no mames. Eso, de chiquito le pasó tal y por eso. Ay, por eso es un pinche agente destructor. Güey, pues que se arregle, ¿no? Okay. Entonces, ajá. Pues me interesa mucho conocer como la pareja de esta persona. Exacto. Y normalmente si escogen parejas narcisistas es porque vienen de casas narcisistas. Ok. Muy interesante eso. ¿Su mamá o su papá? Vanessa. Sí, dígame. No sé si lo mencionaste, no me quedó claro. ¿Puede haber parejas narcisista? No, se destruyen. Nunca. Jamás. Nunca. Se hacen pedazos. Es más, ni siquiera se acercarían. Al narcisista le caga otro narcisista, porque le va a quitar el río. Es competencia directa. Okay. O sea, el narcisista no puede concebir que haya otros como él. Imposible. Entonces, por eso ven que hay tanta competencia entre, ay, güey, este pinche güey es un mamón pendejo que la chingada. Güey, pero pues se parece a ti, ¿no? ¿O qué? Ahí se... Exactamente. Entonces, ¿tienen otra duda? Bueno, les voy a poner pausa a la grabación. Ahorita les subo la clase y ahorita en unos minutos voy a empezar la de las 11:30, ¿ok?